Y la primera disertante es Laura Mendoza. Laura Mendoza viene de, digamos, fue colega de varios de ustedes, o sea, viene de la industria, trabajó mucho en el área financiera y desde hace 10 años viene tratando de promover este tipo de tecnologías a través de IBM en todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, bueno, Laura, ya te doy la palabra y empezamos ya con la primera presentación. Mientras aparece la presentación en la pantalla, buenos días a todos. La verdad que para mí es un placer estar aquí en Uruguay y primero que todo pues también quiero darle las gracias a Quanam por la oportunidad que nos está dando a IBM de estar atendiendo un evento de esta naturaleza. Yo creo que aquí hay bastantes clientes nuestros. A los clientes quiero darles las gracias por estar aquí hoy, por creer en nuestras soluciones y creer en nosotros. A los que no son clientes, creo que el día de hoy tienen una oportunidad valiosa de oír no solamente visión de IBM como la voy a presentar a continuación, también experiencia funcional de la persona que va a seguir o Bruno que va a seguir a continuación mío y obviamente el caso de éxito que posteriormente vamos a presentar. El rol que tengo yo en la mañana de hoy es, como les decía, darles la visión de IBM en un concepto en el cual venimos hablando y llamémoslo predicando por toda la América Latina ya por distintos años y es básicamente el concepto de la gestión del desempeño. Ahí, básicamente, el día de hoy lo que queremos es llevar el concepto de gestión de desempeño a un nivel adicional, un nivel mayor y ya llevarlo a un nivel mucho más estratégico, buscando primordialmente que organizaciones como las de ustedes se puedan utilizar el concepto y puedan ir preparándose para ser empresas que llamamos del futuro. Y para iniciar, creo que es importante que nos pongamos en la misma página en términos de definiciones. La forma como IBM describe el concepto de gestión del desempeño es primordialmente el proceso de decisión que toman las distintas personas en la organización, no importa el área donde se encuentren, basado en la información que tienen disponible. ¿La información para qué? La información para decidir, la información para actuar. Y esto incluso le estamos agregando un concepto adicional y es la posibilidad de tomar decisiones conociendo los riesgos que esta decisión está enfrentando. Lo que normalmente encontramos y cuando hablamos con muchos de los clientes que tenemos a nivel de toda la región y de hecho en el mundo, encontramos que una constante que siempre se está teniendo en cuenta es el que trabajamos permanentemente con una volatilidad, los cambios que nos genera las situaciones de negocio, de competencia, de cambios en la tecnología, de todo lo que nos presenta, nos genera una volatilidad, nos genera unos cambios permanentes, lo que en el fondo nos crea incertidumbres y riesgos. Ha habido estudios en donde hemos identificado una serie de situaciones de cómo las compañías y cómo especialmente las áreas de finanzas empiezan a enfrentar situaciones de esta naturaleza y uno de los aspectos que encontramos suceden es que hay definición estratégica en la organización, hay procesos de planeación, hay procesos de proyecciones, pero a la final estos estudios mencionan que un 75% de esos procesos realmente no llegan a ningún lado, realmente no se llevan a tener un cumplimiento estratégico. Y adicionalmente empiezan a haber una serie de características en donde se observa que las personas no creen en la información que tienen y en porcentajes importantes, en que el trabajar en equipo, en que todas las áreas de la organización puedan interactuar, cambiar información, es algo que no lo logran de manera muy frecuente
Y por último, una tercera parte de las personas que participaron en este estudio encuentran que no les es fácil adaptarse a los cambios, no es fácil adaptarse a las modificaciones, a las circunstancias que tienen. Ese es el ambiente que vivimos, pues obviamente esto genera una gran dificultad. En eventos similares a este y cuando nosotros hemos siempre querido hablar con, digamos, o dirigirnos a personas de finanzas, personas con experiencia en el área, gerentes financieros, CFO, siempre de manera reiterativa hemos mencionado que este rol del gerente financiero y del CFO está cambiando. Ya no tienen la opción de seguir trabajando de la misma forma que lo han venido haciendo por muchos años. Y esto es lo que nos lleva a decirles hoy una vez más que el rol del gerente financiero o el CFO empieza a tener se destaca y empieza a tener un aporte en el proceso de decisión. Y como lo muestra la gráfica, empieza de alguna manera a salirse de lo que es su gestión de finanzas, de asegurar que la contabilidad funciona, que asegurar que los estados financieros están de acuerdo a unas normativas o a unas exigencias como se deben presentar, y más ir a unas funciones mucho más de decisión, mucho más de hacia dónde va la compañía, más de un trabajo con el resto de áreas de la organización, convirtiéndose de alguna manera un asesor en aspectos que son relevantes, adquisiciones, la forma de manejar el capital y sobre todo cuáles son las posibilidades y cómo la organización puede ir creciendo mucho más hacia adelante. Esto, digamos, el CFO y en este nuevo rol que ha tenido, obviamente ha generado una serie de, una agenda para trabajar de alguna manera en distintos procesos, primordialmente procesos financieros, desde la parte del proceso del transaccional como tal, donde tiene toda la información, donde está todo el detalle, y hay una serie de procesos, todo lo que es la parte de cumplimiento interno, el tener la posibilidad de presentar los estados financieros como corresponde con la normativa adecuada, toda la parte de mitigación de riesgo, todo lo que tiene que ver con reducción de costos, toda la parte de manejo de bases de datos y la unificación de la información. De esos procesos que posiblemente ustedes están bastante familiarizados, lo importante es que los han definido basado, uno, en la importancia que tienen esos procesos en la gestión financiera, por un lado, y dos, los han definido desde la perspectiva de qué tan eficientes están siendo en esos procesos. Y podemos observar que se generan unas brechas entre esa importancia del proceso versus la efectividad. Y eso es justamente lo que nos genera la ubicación de estos puntitos que llevan cada uno de los procesos y nos va ubicando en esta zona del gráfico aquellos procesos que son relevantes, que tienen prioridad en la organización o importancia, pero que tienen una brecha muy grande en términos de la eficiencia. Esto básicamente lo que nos dice es la oportunidad que ustedes tienen todavía de mejora en las compañías donde trabajan, y de forma curiosa, si observamos, podemos analizar que los procesos que están aquí identificados, como es el monitoreo, toda la parte de medición de gestión, la parte de la definición estratégica, procesos de planeación estratégica y de planeación y proyecciones, toda la parte de manejo de pronósticos, el desarrollo de las personas en finanzas y la búsqueda de la integración de la información, es lo que se define que tiene una brecha más grande. Si ustedes observan, esos procesos son justamente los procesos que apoyan el concepto de gestión de desempeño. Tenemos la información de que nos viene de los históricos, de la información real, pero también los procesos de proyecciones, de indicadores, que son los que nos van de alguna manera dando la información para justamente analizar y decidir, como les mencioné al inicio.
También, y es otra realidad, y si bien es cierto, el CFO viene cambiando su agenda, viene modificando de alguna manera la forma de trabajar, tiene todos los retos que mencionamos, es una realidad que también encontramos, y es que sigue trabajando de manera sistemática con tecnologías como las que ustedes ven en la pantalla. Mucho y un porcentaje muy alto, más o menos el 66% de las personas entrevistadas en este estudio reconocen el hecho de que las proyecciones, de que los procesos financieros los siguen manejando basado en la intuición y basado en hojas de Excel. Muy poco, solamente un 33% realmente se basan en unos sistemas transaccionales fuertes que les permita manejar no solamente la transacción y el manejo contable, sino empezar a manejar otro tipo de módulos que apoya el proceso de la organización, y empiezan a utilizar herramientas analíticas. Solamente el 36% de más o menos 1.500 personas entrevistadas. No es mucho. Además, otra cosa que llama la atención, y es algo que también encontramos que llamémoslo, nos lo dicen muchas personas con las que trabajamos permanentemente, y es que bien es cierto tienen transaccionales, que bien es cierto tienen sistemas, pero al final no logran un potencial, el 100% del potencial, y continúan de alguna manera haciendo actividades que llamamos de no valor, de reprocesos, de reconciliaciones, de verificar si el número está bien en un sitio u otro. Digamos lo que son actividades que en un momento dado son pobres y son de no valor. Ahora, si nosotros empezamos ya a analizar, esa es la situación, llamémoslo, lo que les he estado describiendo es la situación que sucede y que nos la encontramos en distintas empresas, en distintas industrias, e incluso ayer que conversaba con alguien en la oficina, yo le decía que muchas veces nosotros llegamos a compañías en donde su nombre es importante, en donde la relevancia de esa compañía localmente o a veces a nivel de regional es importante, pero llegamos y empezamos a hablar con un nivel de detalle, empezamos a revisar los procesos, empezamos a entender qué es lo que hacen en sus procesos de planeación, en sus procesos de presupuestación, en su definición de indicadores, y qué es lo que encontramos, situaciones como las que estamos describiendo. El estudio, de alguna manera, también empieza a identificar y a definir lo que son empresas líderes. Y empresas líderes no estamos hablando de compañías a nivel mundial, de un tamaño importante. Muchas veces hablamos de compañías de mediano tamaño. Lo que es importante de estas compañías es primordialmente el uso que empiezan a darle a la información, y es cómo la información y los procesos que generan esta información empiezan a ser estratégico para ellos. Y es así como empezamos a ver que compañías de esta naturaleza, llamadas, como les decía, líderes, empiezan a manejar procesos como, o agregarle al proceso el concepto no solamente de analizar lo que tienen interno, analizar lo que viene de sus bases de datos, su sistema transaccional, sino que empiezan a incluir información que viene externa, información que viene del mercado, información de los clientes, información de la competencia, cómo la competencia está actuando. También empiezan a agregar conceptos de análisis predictivo. Bien sabemos que procesos de planeación de largo plazo y de presupuestación básicamente parten de procesos y de proyecciones basadas en la experiencia de las personas, ya sea que esté en el área financiera, ya sea que estamos hablando en áreas comerciales. Parte de una experiencia de las personas. Lo que sí estamos encontrando es que empresas definidas como líderes empiezan ya a agregarle adicionalmente el concepto predictivo, es decir, que tener la posibilidad de tener información histórica, a esa información histórica aplicarle modelos estadísticos de manera de ir de alguna manera teniendo tendencias
que esos modelos estadísticos de alguna manera les digan, les arregle la información de manera que tenga un sentido y sobre eso se pueda tomar decisiones. Ahora, esto lo que quiere decir es que las compañías líderes se empiezan ya a tener las dos opciones de información. La información basada en la experiencia, las proyecciones basadas en la experiencia y las proyecciones basadas en modelos estadísticos, dándoles, como ustedes pueden ver, más opciones, más posibilidades de tener una decisión mucho más educada, mucho más, llamémoslo, más sabia. También la posibilidad de, y lo que yo mencionaba, de poder darle opciones a la organización, poder simular, poder modificar las variables, modificar los supuestos que ustedes han definido en un proceso de planeación, eventualmente de presupuestación, cambiarlos de manera de poder ver en tiempo real cómo ese cambio de un supuesto específico, una tasa de cambio, eventualmente una inflación o una tasa de interés o cualquiera sea el concepto que en su negocio sea importante, lo puedan mover e inmediatamente puedan ver los resultados en los estados financieros, balance general e incluso llegar a ver el impacto en un flujo de caja. También, y es algo que también es importante y lo vamos a ver en el concepto, es el trabajar de manera coordinada en las distintas áreas. Es una realidad que ustedes en finanzas pueden tener un gran número, una gran cantidad de datos, a ustedes les llegan, yo diría que es el área más generadora de información, no solamente por lo que les llega, por lo que procesan y lo que sacan. Eso es una realidad, pero también es cierto que no todas las preguntas que ustedes puedan tener sobre aspectos que analizan de los estados financieros, no todo está en el área de finanzas. Por eso la importancia de que procesos de planeación, de presupuestación sean procesos mucho más colaborativos, mucho más llamémoslo, de un trabajo en grupo de distintas personas. Aquí hay una frase que en realidad me gustó bastante e incluso de alguna manera lo vengo viendo cuando estoy con clientes sentada, trabajando, haciendo workshops y entendiendo cómo hacen los procesos, buscando primordialmente poder tener con ellos una definición de un roadmap y una posibilidad, una definición de mejoras. Y lo que yo encuentro es que hay en finanzas personas extraordinarias, personas preparadísimas, personas que conocen los procesos como la palma de su mano y saben exactamente cómo los deben llevar a cabo y el impacto que tiene en la organización. Pero son personas que si uno ve qué es lo que realmente están haciendo, su trabajo se está convirtiendo en un trabajo manual, un trabajo de hacer reportes, un trabajo de mirar que un numerito coincide con el otro, que de nuevo es un trabajo que para las calidades de su preparación realmente se están dejando de utilizar. Por eso creo, y es una de las cosas que estas compañías líderes hacen, justamente es trabajar que estas personas con esas capacidades empiecen a pensar más en una situación mucho más estratégica, mucho más de dar opciones a la organización, mucho más de simular y poder eventualmente guiar a la organización hacia dónde va. Por eso aquí menciona este CFO de una compañía de seguros diciendo justamente eso, cambiarle el pensamiento de las personas, de pasar de lo transaccional, del numerito, que a veces nos preocupa tanto, e ir más a una situación, a un concepto de pensamiento más analítico, más de decisión. Tradicionalmente las compañías obviamente trabajan con llamémoslo, con una organización de esta naturaleza, hay una área llamémoslo, de autoridad, baja las decisiones y la información va subiendo en términos de abajo hacia arriba. Es de alguna manera la situación tradicional. ¿Qué es lo importante y qué es lo que empresas de esta naturaleza, empresas líderes están haciendo? Y es trabajar
completamente distintos. Si ustedes observan, la parte del mercado se convierte en lo más importante. ¿Por qué? Porque allá están los clientes, allá están las personas que nos compran, allá están las personas que en un momento dado nos permiten crecer. Allí están los ciudadanos, si hablamos en compañías, llamémoslo empresas o literalmente empresas del Estado. El ciudadano que nos dice qué es lo que quiere, el cliente que nos dice cómo quiere el celular, el cliente que eventualmente nos compra una tarjeta de crédito, y así cada una de los aspectos que nos da el mercado. También otra realidad, aquí también está la competencia, aquí también están las personas que están ofreciendo los mismos servicios o los mismos productos que nosotros tenemos. Ahora, fíjense que aquí hay un área que es un área primordialmente de liderazgo, un área que principalmente lo que facilita son los recursos, lo que facilita es una estructura, lo que facilita es dar las políticas, asegurar que esas políticas se cumplen, da soporte y de alguna manera inspiración. Por otro lado, y tenemos el concepto del centro, que son las personas interactuando entre ellas, interactuando de manera de que se relacionen, no solamente porque sea una actividad específica, no solamente porque sea un proyecto estratégico que están manejando, no solamente porque hay un aspecto específico de mercadeo que comercial tiene que manejar, no solamente eso, también porque lo que se busca es que entre ellas haya una interrelación de la información. Y aquí la información se está volviendo en un facilitador para poder ejecutar la estrategia. Lo que se busca es que esta información fluya de manera horizontal, de manera vertical, en todas las direcciones, de manera que todas las personas en la organización puedan tener la misma información y tengan la capacidad en un momento dado de entender por qué está sucediendo lo que sucede y hacia dónde va la organización. Esa, de alguna manera, es nuestra propuesta en el día de hoy. De nuevo, el que ustedes tengan la capacidad en sus organizaciones de manejar esta gestión del desempeño y llevarla a un nivel más estratégico. Esto implica, obviamente, modificaciones, implica, llamémoslo, hacer distinta la forma como ustedes trabajan, y el planteamiento nuestro lo basamos en 3 aspectos que consideramos son imperativos para llegar a un nivel de esta naturaleza. El primero, hablamos de información, hablamos de la posibilidad de que esta información fluya en todas las direcciones, y por eso la importancia de empoderar a estas distintas personas en el área en que se encuentra, en el nivel que se encuentra en la organización, empoderarla con la información que necesita. No es lo mismo la información que puede tener una persona que atiende a un cliente o que eventualmente está ofreciéndole un servicio. No es el mismo detalle de información, que básicamente se refiere a información del cliente que está atendiendo, a la información que recibe un nivel medio, que es más de control, más de seguimiento, o eventualmente a niveles altos de la organización, en donde observan es más indicadores, más tendencias de cómo estos indicadores, sobre todo indicadores estratégicos, necesitan pues observar cómo van. Otro punto adicional de la información, como lo vimos, es justamente el que todas las áreas trabajen de manera coordinada. Eso lo vimos en el gráfico anterior. El hecho de que si hay una decisión que se lleva a cabo en el área comercial de cualquier compañía, porque hay un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿qué impacto tiene esto en áreas de mercadeo? ¿Cómo el área de mercadeo tiene que definir unas campañas? Esas campañas van en un momento dado a generar una necesidad de nuevas personas, de que las personas estén entrenadas para atender esto que se está ofreciendo. En operaciones, ¿qué impacto tiene esto en términos del crecimiento? Si es que estoy, llamémoslo, creando una nueva oficina, una nueva agencia de un banco, ¿qué implica esto en términos de crear la oficina, de tener los cajeros que se requiere y todo lo que ustedes bien saben
impacta en términos de las operaciones. Y así con cada una de las áreas de la organización. Recursos humanos. Recursos humanos es una de las áreas, pues bien sabemos, tiene una importancia dentro de la organización. Yo diría maneja uno de los recursos más importantes que las compañías tienen. Ellos de alguna manera tienen que estar involucrados y hoy en día nosotros empezamos a ver que que si bien es cierto nosotros en muchos casos llegamos a hablar con áreas de finanzas, revisamos los procesos, revisamos procesos de planeación, muchas veces cuál es uno de los ingredientes que nos incluyen dentro de todo el levantamiento de información, recursos humanos. ¿Por qué? Porque allí hay una gran cantidad de información, es importante todo el manejo que allí se lleva, el impacto que en un momento dado es, digamos, de lo que se les pague a las personas en el área de recursos humanos, que allí se hacen todos estos cálculos, obviamente va a estar impactado por aspectos comerciales, por ejemplo. Si hay unas ventas, las personas de ventas en un momento dado tienen unas retribuciones variables, eso de alguna manera necesita una interrelación, digamos, entre las dos áreas. Entonces, por eso el área de recursos humanos para nosotros de alguna manera también empieza a ser pues bastante importante. Pero de nuevo aquí estamos hablando de esa interrelación entre las distintas áreas de la organización. Y la última, el último, llamémoslo imperativo que nosotros consideramos es importante, es la capacidad que ustedes deben generar en la organización de actuar rápido, de dar respuestas de manera ágil, de que si en un momento dado ustedes atienden una reunión de un comité directorio, una junta directiva, si esta junta directiva les pide a ustedes una modificación, ustedes puedan responder rápidamente, no tengan que esperar 1 o 2 semanas para regresar al mismo instancia y allí poder dar respuesta. La idea es que ustedes hagan todo muchísimo más ágil. Y aquí estamos hablando en agilidad de respuesta, lo que va a implicar necesariamente agilidad en los procesos, la forma cómo trabajan y obviamente cómo manejan cómo la tecnología en un momento dado les apoya en ese concepto. Cuando hablamos de empoderar a las personas, hablamos de aspectos de esta naturaleza. Este es básicamente un ejemplo en donde ustedes pueden ver que en un solo sitio pueden las personas empezar a hacer análisis, pueden traer la información y la misma solución llamada Watson Analytics, básicamente lo que hace es tomar la información y ya de forma inmediata colocarle la información como ustedes la están viendo aquí en la pantalla. Con esto, básicamente lo que esta solución les ayuda es a ir aplicando esos modelos predictivos que hablaba al inicio, ya vienen allí aplicados y ustedes básicamente al utilizar esta solución básicamente lo que se convierten son en unos analizadores o unos analistas de la información que allí está disponible. Les decía que tenemos la posibilidad de ver la información y proyectar la información basado en modelos estadísticos, pero también hay la posibilidad, como típicamente la conocemos en procesos de planeación, de manejar la información y de recolectarla de distintas personas o de distintas áreas, llámese centros de costos, llámese unidades de negocios, llámese eventualmente empresas filiales, en el caso de gobierno los ministerios, y así nos va llegando de alguna manera la información. La diferencia y la propuesta que nosotros hacemos en una solución de esta naturaleza es, uno, hacerlo con una guía basado en tareas. Así funciona normalmente de manera, llamémoslo como mejor práctica, el proceso de presupuestación. Asignamos tareas y así va llegando la información. La posibilidad de modelar, la posibilidad de hacer cambios y ver los resultados en tiempo real, tener la posibilidad de hacer simulaciones, cambiar variables, no solamente a nivel centralizado de la organización, sino también de manera centralizada. Y un aspecto importante que también se empieza a agregar como mejor práctica en procesos de esa naturaleza de recolección de información, justamente para facilitar esa interrelación entre las personas, es ir aplicando el concepto de social media, es decir,
poder empezar a tener aspectos como los que conocemos típicamente a manera personal, vía Facebook o Twitter o cualquiera de estos aspectos de social media que usamos, ya empezamos a agregarlo a aspectos del proceso de planeación o de presupuestación. ¿Por qué esto? Volvemos al mismo tema de la agilidad. Si yo estoy ingresando la información de presupuesto, para hacer el ejemplo fácil, estoy ingresando una información de un viaje para un evento en Estados Unidos en un mes determinado. Posiblemente yo no sé bien cuándo es el mes del evento. Entonces yo tengo la posibilidad de accionar a mi manager o a mi jefe y de manera muy rápida preguntarle la fecha de ese evento. Me responde inmediatamente en tiempo real y yo inmediatamente puedo decir, sabe que el evento que estoy presupuestando es julio, octubre o noviembre. Entonces, ¿esto qué se llama? Rapidez. Si yo no tengo aspectos de esta naturaleza involucrados en mi proceso, se llama que yo tengo que esperar un email y tengo que de alguna manera esperar días para poder dar una respuesta al área centralizada. Entonces, fíjense que aspectos que ustedes ya manejan diariamente en sus procesos normales de relaciones personales o profesionales ya están empezando a agregarse a procesos internos para hacerlos más eficientes. La parte de movilidad, pues ya es algo que lo vivimos, necesitamos hacer las cosas de nuevo con agilidad en el momento, no importa dónde estemos. Por esa razón es que ya procesos de planeación o de presupuestación que ustedes estén llevando a cabo no solamente tienen todos estos aspectos de funcionalidad nueva, sino que también pueden empezar a tener exactamente la misma funcionalidad en dispositivos móviles. Entonces ya allí pueden rápidamente responder de manera centralizada. El segundo aspecto que yo les hablaba y que de alguna manera lo hemos descrito es el trabajar de manera coordinada entre las áreas. Uno de los aspectos que de alguna manera más orienta a ese trabajo y lo que se busca que se logre es justamente que esas definiciones estratégicas, todos estos objetivos que definimos a nivel de planeación estratégica, nos van creando una serie de objetivos de negocios que nos va a afectar a las distintas áreas de la organización. Puede que algunas áreas con más, llamémoslo con más incidencia que con otros, pero lo importante es que trabajando en conjunto aseguremos que todos estos objetivos se cumplan, que los objetivos como típicamente sucede, se convierten en iniciativas estratégicas. Las iniciativas generan proyectos estratégicos que muchas veces afectan la ejecución de esos proyectos, muchas veces se convierte interdisciplinario y obviamente la posibilidad de ver resultados. Esto es un proceso que es un flujo permanente de retroalimentación y de modificaciones y cambio. Todo lo que se haga aquí en las distintas áreas, todas las actividades, les va a afectar a ustedes de alguna manera en sus áreas financieras, en sus estados financieros y obviamente en todo lo que tiene que ver con el análisis del control de gestión y entender qué es lo que está sucediendo. De nuevo, información. Volvemos de alguna manera al punto de inicio. Aquí tenía este slide porque de alguna manera también creo que es importante y también nos sucede mucho en donde el requerimiento muchas veces por lo cual nos llaman es tengo el presupuesto, necesito hacerlo de manera más eficiente. Lo que generalmente nosotros hacemos es sí, ver el presupuesto, analizarlo, ver cómo lo llevan a cabo, cómo recolectan la información, cómo llegan en un momento dado, qué pasa si quieren hacer, por ejemplo, una simulación. Ese tipo de cosas las analizamos. Pero lo que también tenemos claro es que el presupuesto no lo podemos ver solo. El presupuesto tenemos que verlo como parte de todo un proceso que obviamente inicia una definición estratégica, de planeación estratégica, me genera una serie de proyecciones financieras operacionales que básicamente esto lo que me dice es hacia dónde va la compañía, hacia dónde quiero llegar.
pero el presupuesto lo que me dice es cómo voy a asignar recursos en un año determinado, de manera de poder decir cómo voy a ir cumpliendo este presupuesto en cada uno de los años. Esto me genera a mí toda la gestión de indicadores, que los indicadores normalmente, o si ustedes tienen en sus organizaciones aplicados conceptos de balance scorecard, básicamente lo que hacemos es interrelacionarlo. ¿Por qué? Porque qué sino del proceso de planeación, de presupuestación, es de donde sale la información con la cual comparamos los indicadores. Entonces, por eso no podemos verlo de manera independiente. Y ya luego vienen las esferas rojas, ya viene es la gestión del permanente del año, las proyecciones, llamémoslo, reprocesar la información para tener los nuevos estimados, y todo lo que tenemos que ver, y sobre todo centrado de manera importante en áreas financieras, que es todo lo que es el control de gestión. Entonces, fíjense que aquí, si bien es cierto, hablamos de procesos que parecieran fraccionados, es importante que lo vean como un proceso completo, relacionado, integrado, consistente y pues mucho más eficiente de lo que tienen, de lo que posiblemente tienen hoy en día. Aquí, y no me voy a detener, porque de alguna manera pues ya lo hemos visto. De nuevo insistimos con la parte de esa interrelación entre las áreas, y quizás lo que sí quisiera mencionar acá es la importancia de que cada área de alguna manera tiene, como digo yo, su idioma. Necesita la información con un nivel de detalle específico. Posiblemente a nivel del área financiera, nosotros nos interesa saber el ingreso, y posiblemente definimos algunos de los, llamémoslo, de uno de los servicios o eventualmente productos que puedan ser más relevantes. Pero la realidad es que si yo me voy al área comercial, el detalle del ingreso es mucho más amplio, lo tengo por producto, por servicio, por regiones, por oficinas, por sucursales, incluso llego a tenerlo por cliente. De alguna manera la información es la misma, pero el nivel de detalle y la información que se maneja es diferente. Por eso la importancia en un momento dado de que si nosotros aquí iniciamos en un proceso de planeación, o de presupuestación a nivel financiero, allí tenemos todo el detalle que típicamente se trabaja, como bien lo conocemos: cuenta contable, centros de costo y algún tipo de dimensiones adicionales. Pero sí tengamos en cuenta que hay todas estas áreas de la organización, hay todos, en el caso del gobierno, todos estos ministerios que de alguna manera tienen unas necesidades de información distinta, un nivel de detalle distinto al cual, o áreas, o digamos ministerios a los cuales les deberíamos llegar con una posible solución, de manera de que puedan también ellos tener un presupuesto eficiente como ustedes lo pudieran tener en finanzas. Entonces, de este aspecto del idioma diferente no nos podemos olvidar. Y por último, y la parte de digámoslo, la situación imperativa de actuar de manera rápida, lo describía de nuevo, implica todas las áreas, implica los procesos, la posibilidad de tener procesos de planeación, de presupuestación, de consolidación de estados financieros, procesos que posiblemente en el caso de planeación estamos hablando de meses, de cómo lo llevamos a cabo. La propuesta nuestra es eventualmente llevarlo a semanas. En el caso, por ejemplo, de la consolidación financiera, en compañías en donde lo llevan a cabo, la posibilidad de actuar con rapidez. Hoy en día una consolidación puede durar semanas, 2, 3 semanas, muchas veces se les acaba el mes y no han tenido la consolidación. Nuestra propuesta es llevarlo a días muy cercanos a fechas de cierre. También, y aquí de alguna manera procesos que de alguna manera apoyan el área financiera, todo lo que tienen que hacer ustedes con el control de gestión. El control de gestión normalmente ustedes lo ven como algo aislado, algo después del cierre, o después del proceso de planeación, o después de mi proceso de presupuestación. La realidad es que el control de gestión es parte del proceso de planeación.
inicia del proceso de planeación. Entonces, lo que nosotros buscamos primordialmente es con el control de gestión tenerlo integrado a los procesos que corresponda y, como siempre decimos, buscamos cerrar el ciclo y no tener toda la información del proceso de planeación o toda la presupuestación y después hacer reportes que generalmente los hacen todos en Excel. Lo buscamos es de manera integrada hacerlo muchísimo más eficiente. En la parte del análisis de riesgo, lo escribía al inicio, la importancia de si tomamos una decisión basada en información, queremos saber cuáles son los riesgos que esa decisión me está trayendo. Y la importancia de tener el análisis no solamente basado en riesgos operativos, sino obviamente en riesgos financieros, y les describía la parte de alguna manera de compensaciones en términos de los recursos humanos y sobre todo aquellos en donde reciben información y donde reciben comisiones. Generalmente estas áreas trabajan bastante manual y trabajan con una volumetría y una complejidad muy alta en términos de los cálculos que llevan a cabo. Y allí hemos encontrado que se genera un gran trabajo y sobre todo muy dispendioso. Entonces hemos encontrado que es uno de los procesos que de alguna manera me van a retroalimentar primordialmente todo lo que es la parte de control de gestión, como decía, en la parte de recursos humanos. Aquí hasta el momento he hablado de procesos, he hablado de las personas, de manera tangencial he hablado de tecnología y quizás uno de los temas que también pues queremos mencionarles y es parte de hacia dónde están yendo las compañías líderes, es ya empezar a tener más eficiencia no solamente en la parte de estas soluciones, sino también la posibilidad en todo el manejo de infraestructura y empezar ya a manejar estas soluciones en la nube. Nube que puede ser una nube que tenga el Estado, aquí por ejemplo en Uruguay, o eventualmente nubes privadas, o obviamente el servicio de nube que ofrece hoy en día IBM. Con esto y quizás los beneficios primordiales que se encuentran es la optimización en las estructuras de tecnología, tener la rápida disponibilidad de la información y obviamente aspectos de seguridad que pues es algo que a todos de alguna manera nos inquieta. Entonces, la rapidez y la agilidad, resumiendo, la logramos con la integración de procesos, teniendo el apoyo tecnológico de las soluciones que me apoyan estos procesos, que me los integra, que me los da todos en un mismo sitio, de manera que las distintas áreas de la organización puedan acceder a esas, llamémoslo, procesos, apoyar en donde corresponde, ingresar información o analizar, que es en el fondo lo que más importa. Ustedes dirán, ¿cómo puedo en un momento dado tener estas soluciones? IBM a través de este link que aparece acá, pero básicamente es analyticszone.com. Esa es un sitio en donde nosotros les damos a ustedes la posibilidad de ingresar. Allí tienen una gran cantidad de información en términos de mejores prácticas, de qué están haciendo otros, de cómo eventualmente otros clientes como ustedes están visualizando la información, cómo están haciendo los procesos, y hay un aspecto que también lo estamos permitiendo, es la posibilidad de que ustedes bajen las versiones, las utilicen con información que ustedes tienen y puedan de primera mano poder entender y ver cómo esta solución en un momento dado les agrega un valor. Entonces allí ustedes tienen una fuente importante de información para poder, digamos, de acceso a información para poder ver esto de primera mano. De nuevo el link y la forma de llegar se llama analyticszone.com y allí pueden incluir toda, visualizar todo lo que les estoy mencionando. Sigue un par de slides más.
Bueno, próximos pasos, ya tampoco era mucho lo que quedaba. Yo les mencionaba que una de las aspectos que hemos estado haciendo con clientes es justamente sentarnos a entender el trabajo que llevan a cabo. Cuando nosotros hablamos de aspectos como los que estoy hablando ahorita, muchas veces nos preguntan, bueno, muy bien, me parece extraordinario, pero ¿cómo logro implementar esto? ¿Cómo logro realmente yo poner esto a funcionar dentro de la organización? Lo que nosotros hacemos y es basado en este conocimiento que empezamos a atender en los procesos, es trabajar y crear lo que llamamos un roadmap, un camino hacia la búsqueda de la gestión del desempeño mucho más estratégico. Y lo que hacemos es, de alguna manera, definir distintos procesos. Estos que tengo acá son un ejemplo, basados en las prioridades que ustedes mismos le dan a los procesos que tienen y ver cómo se pueden ir agregando, primero, estandarizaciones, automatizaciones, irle agregando mejores prácticas de cómo lo hacen otros en la industria, de cómo ustedes pueden hacerlo mejor, irle agregando esa integración que les he hablado bastante del área de finanzas con las áreas operacionales y luego irle agregando aspectos ya más de estrategia, más de indicadores, más de scorecard, más de riesgo. Entonces, tenemos la posibilidad de trabajar con ustedes roadmap o caminos de esta naturaleza para poder ir definiendo en sus organizaciones cómo eventualmente un concepto de que estamos describiendo pudiera ser aplicable. Y ya quizás por último, pues decirles que con toda esta información que ustedes van a recibir hoy, con los temas que les estoy mencionando ahorita y con todo lo que van a recibir en el resto de la mañana, creo que nuestro mensaje es que ustedes mismos construyan su propia agenda, que eventualmente definan la prioridad de los procesos, trabajen en ellos, focalicen en esos procesos, pero sobre todo procesos de valor, procesos que les ayuden a esa definición estratégica, a ese cumplimiento estratégico, de manera que en 5 años después ustedes puedan decir, lo que nos fijamos en el 2010, lo cumplimos con algunas modificaciones, pero lo cumplimos en el 2015, que ustedes puedan tener esa satisfacción, dejen de hacer actividades de no valor, actividades de reprocesos, que eso realmente no les está ayudando en términos de eficiencia, y no olviden 3 aspectos que hacen las empresas líderes, que definimos como líderes y que las hacen, que las hacen como digamos con la eficiencia que tienen: empoderar a las personas con la información que las personas necesitan, crear ese mecanismo de interrelación entre las distintas áreas, ese intercambio de información, ese intercambio de ideas, ese intercambio de actividades y generación de proyectos e iniciativas permanentes, y la posibilidad de tener unas respuestas ágiles, ya sean no solamente por esta interrelación entre las áreas, pero también entre la relación y la dependencia de los procesos, la consistencia de la información, la posibilidad de simular, la posibilidad de responder rápidamente a un cambio que a ustedes les solicitan. Esto, obviamente, como les dije, basado en una tecnología que les puede a ustedes ayudar, les puede ayudar en los 3 aspectos que aquí describo, y una tecnología que, como les decía, hoy en día puede ser incluso manejada desde la perspectiva de infraestructura de manera diferente y manejada desde la nube. Esto es lo que están haciendo las compañías líderes. Y les recuerdo, no estamos hablando de liderazgo, empresas a nivel mundial gigantes. Estamos hablando posiblemente empresas como ustedes, del tamaño de ustedes, en la industria como ustedes están, en la banca, en seguros, en empresas de gobiernos, en empresas de distribución, en industria de salud, en todas las industrias, en distintos tamaños, están llevando a cabo esto. Entonces, les dejo la inquietud, les dejo la posibilidad de que eventualmente ustedes puedan definir esta agenda. Es una agenda de ustedes, una agenda a la cual nosotros nos adaptamos
Hay recurso que ustedes tienen aquí en Uruguay disponible. Tenemos pues a Quanam con toda su experiencia en implementaciones como lo vamos a ver más adelante, y pues obviamente está el equipo de IBM aquí localmente en Uruguay, o eventualmente, como en el caso mío, a nivel regional, que los podemos apoyar. Así que con esto me despido. De nuevo, muchísimas gracias por el tiempo y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.